Bueno, he decidido hacer una nueva sección para este modestísimo canal y va a ser una sección en la que voy a comentar obras de arte o artistas que me interesan por alguna razón que en los vídeos detallaré. Y en este caso voy a hablar de una obra del artista norteamericano Julian Schnabel. Se trata de una obra que se titula Idiota, que se presentó en la mítica exposición que realizó Julian Schnabel con comisariado de Kevin Power en el convento cuartel del Carmen en Sevilla, cuando éste se encontraba en estado de ruina o de semi-ruina. He vuelto a pensar en esta obra de Julian Schnabel porque hoy compré el libro de ensayo de William Gaddis, que se titula La carrera por el segundo lugar, y el último de los textos de esta recopilación de los ensayos de Gaddis, que es un ejemplo de lo que ha sido la gran narrativa posmoderna estadounidense, el último de los textos es un breve material que preparó para un discurso de homenaje que se le daba en la Academia de las Artes Americanas a Julian Schnabel en el año 1998. William Gaddis ya estaba mayor y estaba delicado de salud y por tanto este discurso, según parece, fue leído por Sidney Lumet. Al comenzar este texto, William Gaddis hace tres breves consideraciones que me gustaría recordar en esta intervención que quiero que sea corta. Lo primero es que dice que nos encontramos en la era de la imitación pronosticada por Walter Benjamin. Bueno, Benjamin había sido ya puesto en relación, o algunos críticos habían hablado de Benjamin en relación a la novela o los temas de la novela de William Gaddis, Agape se apaga. Y el crítico que hace la antología de los ensayos de William Gaddis, Joseph Stabby, dice que en los años 80, hablando con William Gaddis, le preguntó si conocía el ensayo de Benjamin, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, y le dijo que en ese momento todavía no le había leído. En cualquier caso, aquí ya, en este último texto, sí dice que conoce ese ensayo y que Benjamin habla de una era en la que el arte se produce para ser imitado y en la que con demasiada frecuencia recordamos quién fue el último a hacer algo en vez de quién fue el primero. El segundo aspecto que señala es que en la actualidad vivimos en una era del entretenimiento moldeada y controlada por los medios, una era en la que el tiempo se hace añicos con todo el despliegue publicitario, la velocidad, dice Gaddis, y la negligencia moral necesaria para transformar cualquier cosa en una cosa trivial. Y por último dice que vivimos en la era de la información y la información se apodera de todos los valores de una forma indiscriminada. Nos encontramos también en el tiempo del TDA, esto es del trastorno por déficit de atención, en el que no vemos las exposiciones, sino que sabemos de ellas a través de los medios de comunicación. Dice en este homenaje a Julian Schnabel que necesitamos volver a aprender experiencias sencillas y que hoy resulta difícil mirar directamente un cuadro. Y que Julian Schnabel nos enseña a mirar y a volver a mirar y va más allá de la tradición norteamericana de considerar la pintura como un mero elemento de decoración. En el homenaje dice lo siguiente: en su incansable búsqueda de la autenticidad, el artista trabaja para encontrar satisfacción en un proceso constante de descubrimiento a través de la propia experiencia de la creación artística. Al viajar al extranjero, el artista puede hallar otras versiones culturales de sí mismo, o como hizo Julian Schnabel al hacer revivir las ruinas abandonadas durante tanto tiempo del cuartel del Carmen de Sevilla, con un estandarte de la batalla donde decía idiota, abrirse a un descubrimiento en el pasado, en la historia, incluso en el tiempo. O más cerca de casa hacer unas pinturas gigantes sobre unas viejas lonas del ejército arrastradas por las nuevas avenidas de tierra para cubrir algo de nuestra propia cultura y pedirnos que miremos de nuevo. Y así he hecho yo cuando he leído esta referencia a la obra de Schnabel, Idiota, en el cuartel del Carmen, me he acordado de aquella impresionante exposición comisariada por Kevin Power, tal vez uno de los más importantes críticos de arte que hemos tenido en este país. Vivió todos sus años académicos y sus años de trabajo y de desarrollo profesional entre nosotros. Llegó a trabajar también como subdirector del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y en los años 80 tenía funciones de asesorar para cuestiones artísticas a la Junta de Andalucía, y fue en un paseo por la ciudad de Sevilla
con Julian Schnabel cuando entraron a ver el convento cuartel del Carmen, y Julian Schnabel quedó fascinado con aquel espacio y decidió realizar unas obras para ese lugar. La exposición era realmente impresionante, entrar y ver todas aquellas obras en las que había referencias a la historia de la cultura, pero sobre todo era una impresionante reflexión sobre las ruinas y también en cierta medida sobre esa dimensión de la relación con el pasado, que tiene también algo de benjaminiano. Es decir, es como si Schnabel trabajara aquí a la manera del Angelus Novus, queriendo rescatar algo de un tiempo pasado, en una especie de búsqueda del tiempo ahora, viendo cómo las ruinas crecen hasta tocar el cielo, y eso que nos arrastra es llamados por uno progreso, pero en realidad también va dejando detrás un rastro de melancolía. Recuerdo una inmensa pieza en la que aparecía escrito Spinoza, en alusión al filósofo de la ética Moreométrico de Mostrata. También había alusiones a Ignacio de Loyola, y en un patio central se encontraba esta pieza de Idiota, que era un elemento como de un tótem, una pieza vertical y otra pieza en horizontal, de la que colgaban dos elementos. Es una obra que no he vuelto a ver, es decir, que solamente he visto en esa ocasión y que he buscado en Google y donde se encuentran, y he podido, gracias a ello, recordar que había algunos elementos que se habían ido disolviendo en mi memoria de ese elemento central en el que está escrito con letras blancas idiota. Cuelgan dos elementos en los que también hay escrito algunas letras HDLM, y en otra está claramente escrito Carmen Romero. En otras fotografías de la pieza ese Carmen Romero ha sido separado y el Carmen está escrito arriba y abajo Romero, como si la pieza hubiese sido luego modificada a lo largo del tiempo. Recordaba la obra como si la obra hubiera sido de metal y madera, aunque luego he visto en la descripción que es una pieza que se describe como una pieza de bronce patinado. Si está patinado, es únicamente la lenta erosión del tiempo, es decir, es únicamente el trabajo del tiempo, porque aquí hay toda esa reflexión sobre la erosión y sobre las huellas que el tiempo va dejando sobre las cosas, la famosa fórmula latina del tempus edax rerum. Pero me gustaba muchísimo esta obra con esa expresión de idiota. Recordemos el término griego idiotés, que se refiere a aquel que no se ocupa de los asuntos públicos, sino que solamente se ocupa de los intereses privados, y aquí está esa cuestión de lo propio, o también ese idiotés del que también viene en esa raíz del idio, el idioma, es decir, la idiosincrasia. Y esta fórmula de en Sevilla buscar este elemento de lo idiota, es decir, de lo único, de lo singular, también pensando en la condición de un arte idiota, de un arte que careciera de exterioridad, incluso de un arte que se hubiese transformado en solipsista. Estas alusiones por un lado a Carmen Romero, bueno, en este momento evidentemente a nadie se le podía escapar que estaba escribiendo el nombre de la mujer del presidente del gobierno, Felipe González, y esta idea de una especie como casi de alusión, algo entre totémico y el elemento de una crucifixión en un espacio que estaba marcado por su historia religiosa, pero también por su historia militar. ¿Qué es lo idiota? La religión, el carácter idiotés de la propia religión, incluso el carácter idiota de Jesucristo en el momento de la crucifixión, cuando podría perfectamente haberla eludido y no haberse convertido en ece homo, o lo idiotez es la historia bélico-militar, o la idiotez es propia y específica del comportamiento del arte, como advierte Mario Perniola en su libro El arte y su sombra. Pero me parecía aquí que volver a Schnabel o volver a hablar de su arte era también volver a hablar de lo que nos advertía William Gaddis, a esa necesidad de volver a mirar. La exposición del año 1988, 10 años antes de que le hiciera este discurso de reconocimiento Gaddis a Schnabel, se titulaba precisamente Los reconocimientos, que es el título de la novela mítica de William Gaddis del año 1955. Por lo tanto, he vuelto de una forma, no sé si idiota o sino de un juego de referencias y de citas un tanto alejandrino, he vuelto a Schnabel a través de un discurso que tenía que haber pronunciado sobre él William Gaddis, de una exposición que tenía por título una novela del propio William Gaddis, y es como si estuviera atrapado en ese piano mecánico y las notas de una vieja canción volvieran a tocarse. Y me parece que aquí volver a pensar en torno a la pintura de Schnabel, un artista muy denostado
por muchos, muy obsoleto para casi todos los críticos y curadores contemporáneos, pero que todavía hay que decir su pintura y algunas de sus obras conservan una cualidad de enorme intensidad y algunas una dimensión verdaderamente monumental e impactante. Me parece que volver a pensar la idiotez en el arte y hacerlo más allá de esta época que describe William Gaddis, de la imitación, del entretenimiento y de la información, tal vez sea una cosa que nos comprometa a seguir pensando o sobre todo a aprender a volver a mirar.